El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho de la mañana con 13 minutos, recta final de A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Hablemos de los temas políticos porque hoy es la fecha de inicio, conforme el calendario preparado por el Consejo Nacional Electoral, para la campaña política de cara a la segunda vuelta prevista para el domingo 11 de abril. Hoy, inicio de la campaña, el domingo 21 de marzo, el debate que será histórico entre los dos finalistas de este proceso electoral, Andrés Arauz Galarza y Guillermo Lasso Mendoza. Luego tendremos la campaña que se irá hasta el 8 de abril, que será jueves, y de allí tendremos el domingo 11 la definición en las urnas para que los ecuatorianos pronunciemos sobre quién será el nuevo presidente de la República. Esteban Roda está con nosotros, académico. Él es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias. Qué gusto estar en este espacio. Un abrazo. Saludos a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Gracias. A ver, tengo una duda y con eso quiero partir. El Consejo Nacional Electoral ha ratificado que hoy inicia la campaña electoral. Se sabe que evidentemente es definitivo, hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que da cuenta que los candidatos finalistas serán Arauz y Lasso, porque decidió el Tribunal Contencioso Electoral rechazar el recurso subjetivo presentado por Yacu Pérez. El tema es que entiendo que esa resolución del Tribunal Contencioso no está en firme, y pese a eso la campaña va a comenzar el día de hoy. Obviamente esa resolución va a quedar en firme, pero es correcto, es sano que empiece hoy la campaña, aunque el pronunciamiento del contencioso no esté en firme, doctor. Gracias, Fabricio. Es una complicada pregunta la que me haces y tenemos dos discusiones. Yo voy a tener que ser tajante desde mi posición y desde la posición del estricto respeto al derecho y el estricto respeto a los procedimientos y pasos que se dan en el ámbito electoral. El día de hoy, 16 de marzo de 2021, a las 8:10 de la mañana, no tenemos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Lo que pasó previamente es una notificación de resultados a las organizaciones políticas para que éstas puedan ejercer sus derechos de reclamación, sus derechos, sus recursos subjetivos, contenciosos electorales, sus objeciones y demás ante las dos instancias. Por lo tanto, al momento no tenemos resultados oficiales. Inclusive si nos basamos un poco en las declaraciones públicas de los consejeros y presidenta, señalan que a pesar de existir todavía la posibilidad de presentar otros recursos, estos horizontales, la ampliación y aclaración ante el contencioso, los resultados no van a cambiar y con eso se podría empezar la campaña. A mi modo de ver, como te digo, estrictamente hablando, es irresponsable realizar este tipo de cosas porque estás, en primer lugar, como que deslegitimando la autoridad de las dos instituciones, estás deslegitimando la autoridad del Tribunal Contencioso Electoral porque en el ámbito jurídico cualquier sentencia va a generar los efectos siempre y cuando sea ejecutoriada, ¿sí? Cualquier actuación jurisdiccional va a generar sus consecuencias y su efecto siempre y cuando sea ejecutoriada. Yo no puedo por una asimilación de lo que dice una providencia, una sentencia y demás decir, esto va a suceder, pero mientras tanto, pues no se ejecutaría y voy a cumplir lo que ahí dice. No, así no funciona el mundo del derecho. Lo que estamos aplicando en este momento, tomándole lo que usted está diciendo, que me parece absolutamente lógico, es que es verdad, o sea, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral va a quedar en firme en algún momento porque ya no hay posibilidades de apelación, ya no hay posibilidades de algún tipo de revisión. Entiendo que lo que hay es la posibilidad del recurso de ampliación y de aclaración, pero para de contar eso no altera en nada el sentido de la sentencia. Va a quedar en algún momento vigente, pero no es el momento, no es el caso este momento, doctor. No es el caso, estimado Fabricio. De hecho, va a quedar ejecutoria del día viernes, si es que nos vamos a los máximos de los tiempos. ¿Por qué? Porque fue notificada el día domingo. Se tiene 3 días para presentar este recurso horizontal de ampliación y declaración. Ampliación cuando algo no fue solucionado en la sentencia, cuando algo no fue, analizado por el juez, y aclaración cuando algo está supuestamente oscuro dentro de la misma. El tribunal tiene un día para contestarla y de ahí un día para notificarla, en un máximo de 5 días.
obviamente va a existir pues una alteración, en este caso al inicio de la campaña electoral, pero yo creo que hay que partir de un tema que es el respeto a las instituciones y instituciones jurídicas en este punto. Ya el Consejo Nacional Electoral mal ha hecho a lo largo de este proceso electoral al no respetar los tiempos, plazos e inclusive sentencias, y nos estamos acostumbrando y naturalizando este tipo de efecto. Escuchaba también declaraciones de otros analistas en el ámbito electoral y decía, creo que el doctor Oleas decía, no es por portarme temático, pero exijamos el respeto mínimo. Si los tiempos son desadecuados, si los tiempos son, si los tiempos no fueron previstos bien en el calendario electoral, aletargamiento, pues ya estamos en esto y respetemos la institucionalidad de los tiempos procesales. Yo me voy por esa teoría. Ahora que democráticamente, políticamente y electoralmente se diga, los resultados ya no se van a alterar y así vamos a iniciar el tema del proceso de campaña electoral. Está bien, es una apreciación lógica, ¿no? Pero yo me voy por el tema del respeto a la institucionalidad democrática del país, porque ya mucho nos ha afectado el no respeto de esto, ¿no? Entonces yo esperar, en este caso hasta el día viernes para el inicio de la campaña, no produce ninguna alteración. ¿Sabes por qué, Fabricio? Porque ya los dos candidatos han estado en campaña fáctica todo este tiempo, ¿sí? Lo que faltaría es el inicio de la campaña oficial, de esa campaña oficial que se maneja a través de recursos públicos. Exactamente. Exactamente, la publicidad, el fondo de promoción electoral, que muchas de las veces inclusive es corto para la cantidad de publicidad que se requiere para un proceso electoral y más que nada en un balotaje. Entonces, esperar de aquí al día jueves, ¿sí? Para que se ejecutaría la sentencia, sacar la certificación, declarar los resultados el mismo día y proceder con el inicio de la campaña, no pasaría absolutamente nada si es que esperamos un poquito más. ¿Por qué? Porque inclusive no se rompe el principio de igualdad y equidad de oportunidades en la participación democrática respecto a la campaña electoral, porque tanto el binomio Arauz-Rabascal como el binomio Lazo-Borrero iniciarían campaña el mismo día, ¿sí? Por ahí habría una afectación de 3 días, pero ya en este punto de la vida, o en este punto del proceso electoral, perdón, yo creo que sería lo más sano. Pero, y sabes que es complicado también que muchos medios de comunicación, haciendo alusión a las palabras de Enrique Pita y de Diana Tamain, dicen, no se va a cambiar el sentido de la sentencia e iniciemos nomás con esta campaña, aunque no esté ejecutoriada la sentencia. A mí me debe haber un error jurídico y un error institucional bastante no con mucha afectación, pero manifiesto, ¿no? Que deja ver mucho nuestra cultura política. Correcto. Ahora, doctor Esteban Ron, hemos llegado a este punto justamente por la reclamación del candidato Yacu Pérez. ¿A usted le quedó clara la argumentación jurídica del juez Muñoz al rechazar el recurso subjetivo presentado por el candidato de Pachacutic? Muy clara, e inclusive era, créeme que Fabricio, era crónica de una muerte anunciada. Este recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Pachacutic, en un momento, y cuando recién lo presentaron, fue enviado por el doctor Muñoz a aclarar, a ampliar. El Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales establece que cuando uno presenta un recurso subjetivo contencioso electoral debe cumplir 8 solemnidades sustanciales para que éste sea admitido al trámite y que pueda tener un normal decurso en el Tribunal Contencioso Electoral. Imagínate, Fabricio, que fueron enviados a aclarar 7 de los 8 puntos. Ni siquiera la calidad de la comparecencia de Yacu Pérez y Marlon Santi fue ratificada. No existía argumentación jurídica y menos aún evidencias. Entonces ya habían demasiados errores de carácter jurídico. Y advertimos una cosa, y me parece que lo hicimos contigo mismo, estimado Fabricio, en otro espacio, que cuando uno pisa las canchas del Tribunal Contencioso Electoral, los argumentos políticos, la presión social, lo administrativo queda de lado porque empieza y entra a un juego y a una disputa de argumentación jurídica. Y un recurso mal presentado te puede costar muchísimo. El error sustancial, si seguimos en ese sentido, es que uno tiene que citar el derecho, pero también tiene que citar o adjuntar las evidencias para que luego se constituyan prueba. Derecho mal citado, estimado Fabricio. O sea, evidencias incompletas. En este caso, Yacu Pérez no adjuntó las pruebas del supuesto fraude. No, y ni siquiera del fraude, estimado Fabricio. ¿Por qué? Porque lo que presentó Yacu Pérez fue un recurso subjetivo contencioso electoral a los resultados numéricos. Y cuando uno presenta un recurso subjetivo contencioso electoral a los resultados numéricos, debe establecer dónde están cada una, punto a punto, las inconsistencias numéricas.
¿sí? O las inconsistencias de firma según el artículo 138 del Código de la Democracia. No adjuntar 27.774 o 30.000 actas a escala nacional y decir aquí está la evidencia, o inclusive adjuntar actas de dignidades que no son del binomio presidencial. Entonces, en ese sentido, pues hubo un error en el tema de la evidencia. Y en el derecho, el recurso subjetivo contencioso electoral tiene 16 causales específicas que atacan uno a uno los puntos del proceso electoral. Y Yacu Pérez y Pachacuti presentó, pues, en este sentido, a 2 puntos, a resultados numéricos y la abierta del número 14 del artículo 269, que es el que dice a cualquier resolución del CNE. Y ahí es cuando lo mandaron a aclarar. Entonces, esta indeterminación que se produce en la presentación del recurso, pues trae su resultado. Entonces, no hubo determinación de evidencia clara, manifiesta, y tampoco derecho citado. Y el fraude electoral, que es una de las inconsistencias que se tiene en el ámbito electoral en el Ecuador, no es juzgado por el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que el fraude electoral es un delito tipificado, es un tipo penal establecido en el COIP, exactamente, y ya existe una denuncia presentada por el propio Yacu Pérez ante la Fiscalía para que esto inicie un normal de curso. Y eso es lo que dice el juez Muñoz, dice, sobre el fraude electoral, es un delito de jurisdicción ordinaria, por lo tanto yo no me pronuncio. Entonces, ahí están los errores sustanciales de este recurso, estimado Fabricio. Ahora, Yacu Pérez ya no puede hacer absolutamente nada más, entiendo, a nivel electoral. Pero yo entrevisté ayer a Salvador Quispe y me decía, vamos a acudir a la Corte Constitucional, vamos a acudir a instancias internacionales. ¿Se puede hacer eso, doctor? Ok, a nivel electoral solo le queda el tema de aclaración y ampliación, como ya lo hablamos, ¿no es cierto? Eso no cambia el sentido de la sentencia. No cambia el sentido de la sentencia. Aclaración, cuando algo no fue resuelto por parte del juez en un punto que esté en discusión en el proceso jurisdiccional. Ampliación, eso es la ampliación. Y la aclaración cuando un punto se considera oscuro por parte de las partes procesales. Eso es lo único que les queda. Lamentablemente en el Ecuador igual hemos naturalizado este tema de la inmiscusión de la justicia ordinaria u otras jurisdicciones en el ámbito electoral, ¿sí? Los propios consejeros acuden a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción constitucional, para tratar de frenar determinados actos en el ámbito electoral. Entonces, en el ámbito constitucional, si Salvador Quispe se ve asistido se ve asistido por sus derechos para accionar o presentar algún recurso en el ámbito constitucional, pues que lo haga, pero yo dudo que existe esta posibilidad, porque recordemos que el único recurso que se podía presentar en este sentido es una acción extraordinaria de protección, pero las acciones extraordinarias de protección en el ámbito constitucional no caben contra sentencias del Tribunal Contencioso Electoral por disposición expresa. Así que por ese lado, estimado Fabricio, negado. A instancias internacionales uno siempre va a poder acudir. Y tal vez por eso hace las declaraciones Salvador Quispe, porque uno, para acudir a instancia internacional, esto es Sistema Internacional de Derechos Humanos, debe haber utilizado todos los recursos en el ámbito nacional o agotado la vía nacional de reclamación para acudir a la misma. Entonces, si se ven igual asistidos con ese pleno derecho, tienen que acudir con todas las instancias, pero con la ampliación y aclaración, e inclusive con esta sentencia que ya se tiene desde el día domingo, se estarían agotando las vías ordinarias y nacionales para que puedan acudir a ámbitos internacionales. No es necesario esto elevar al ámbito constitucional en el país, estimado Fabricio. Correcto, doctor. Y lo último, ¿cómo proyecta usted esta campaña de la segunda vuelta electoral? Ya me quiero salir un poquito del ámbito jurídico, que es su experticia, pero usted es especialista en materia electoral y también observa la política. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta campaña de segunda vuelta, doctor Esteban Ron? A ver, justamente hacía un análisis de los discursos de los dos candidatos para unos colegas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo veo la campaña? La campaña va a ser, al menos discursivamente, por parte de los dos candidatos, decantada en propuestas específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera vuelta electoral se realizan, pues, estas campañas masivas, estas campañas de lo que el elector quiere escuchar, ¿sí? Además, ya se jugó con el voto duro que tiene cada uno de los candidatos o binomios en este sentido. Lo que se tiene que captar es ese voto todavía indeterminado o indefinido respecto de lo que fue otorgado por los electores a candidatos que no fueron ellos. Y ese elector ya es un elector más complejo, ya es un elector más sesudo, ya es un elector que necesita argumentación, ya es un elector que necesita justificación del cómo, por qué, dónde y cuándo se va a realizar dicha propuesta. Por lo tanto, los discursos van a ser decantados en ese sentido. Creo y además aspiro yo
que se dé en este sentido, ¿no es cierto? Que los discursos sean, o al menos que las propuestas sean estructuralmente elaboradas. Yo creo que en ese sentido, y ya hemos visto inclusive por cómo está llevando, por ejemplo, Andrés Arauz con esta presentación de planes a grupos específicos, ya lo está realizando. Guillermo Lasso también está realizando, por ejemplo, y le está poniendo nombres a su campaña en este tema del agro y la ganadería, a quien está recurriendo. Entonces, en ese sentido se va a basar la campaña. Van a buscar la votación en sectores que no los apoyaron naturalmente en la primera vuelta. La campaña ya es digital. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oiga, doctor, ¿usted cree que, por ejemplo, en el caso de Arauz puede tener alguna incidencia o positiva o negativa la difusión de estas fotografías de esta reunión aparentemente en México con Rafael Correa y otros actores de la Revolución Ciudadana? Y por otra parte, sobre Lasso, ¿podría haber algún tipo de afectación negativa? Porque mucha gente lo asocia con el desastre que, por ejemplo, en este momento tenemos con el plan de vacunación. ¿Cómo ve usted este escenario, doctor? Las circunstancias de cada uno de este tipo de situaciones o de esta publicidad, a veces de fotografías o de videos y demás que tenemos a escala de redes sociales, siempre van a generar una incidencia, positiva o negativa. Las fotos tomadas en México con el, llamémoslo así, buró de la Revolución Ciudadana, donde estaba Andrés Arauz, el expresidente Correa, exasambleístas y demás, yo creo que tuvo una incidencia en este punto de la vida, Fabricio, ni positiva ni negativa. Lo que se puso es a hablar a las personas, ¿sí? Esas fotos no van a definir un voto. ¿Por qué? Porque están apelando a la sensibilidad de el voto duro del correísmo, de ese voto que se afincó en la figura de Rafael Correa. Por lo tanto, creo que no generará mayor expectativa. El tema de salud sí genera un rechazo o una aceptación votacional. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que cada día existen falencias en el Sistema Nacional de Salud y en el plan de vacunación. Y recordemos un poquito la historia, o al menos el rumor político que existió en su momento, cuando se decía que Alfredo Borrero, el binomio presidencial de Guillermo Lasso, iba a ser el ministro de Salud en lugar de ahora del doctor Ceballos, ¿no? Entonces yo creo que más bien eso sí le da cierta afectación a Guillermo Lasso. Además hay una consonancia de carácter social, ¿sí? Lo que sucedió el día de ayer, por ejemplo, con lo del Club Rotario, ¿no es cierto? Se decía, esto va a ser, o estos privilegios, o este tipo de estructura, se da en virtud de cierta, odio la palabra, clase económica o social del país, por los privilegios a los que puede acceder, y asocian mucho a Guillermo Lasso a este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que más bien este tipo de inconsistencias en el plan de vacunación sobre la base de una administración pública no estructural o no planificada, más van a afectar a Guillermo Lasso inclusive, estimado Fabricio, este tema del cogobierno con Lenín Moreno, que todavía, y no creo que sabremos nunca si efectivamente se dio, son elocuciones de carácter fáctico. Y eso favorece a Andrés Arauz porque son nichos inconsistentes de la administración pública que él puede generar un símil o proponer sobre la base de estos un cambio. Más o menos así. Y respecto a la digitalización de campañas, estimado Fabricio, van a seguir teniendo la misma estructura, digitalización, mucha campaña digital. Y lo que yo siempre he dicho, esperemos que no exista campaña sucia. Por lo pronto, parece que no, pero siempre la hay. Ojalá, doctor. Ojalá. Doctor Esteban Ron, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Estimado Fabricio, un excelente día para ti también. Muy amable a Esteban Ron, especialista en materia electoral. Él es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre el inicio de la campaña electoral y poniendo también sus reparos desde el punto de vista jurídico. Y es verdad, a esta hora los resultados no están en firme, no hay resultados oficiales definitivos. Esto va a ocurrir, evidentemente, pero en derecho todavía no están programados los resultados electorales definitivos de la elección de la primera vuelta en cuanto a presidente y vicepresidente de la República.